Bueno, hoy vamos a comenzar en esta nueva serie, Fundamentos Firmes. Vamos a comenzar con la palabra. Claro, no podemos hablar de un buen fundamento doctrinal si tenemos dudas de que la Biblia es la palabra de Dios. Una persona podría decir, no, yo creo que Jesús es Dios y yo creo que Jesús resucitó, pero no creo mucho en la Biblia. Frito. Realmente, hermano, esto es lo primordial. Así que hoy vamos a comenzar a hablar de la Biblia y de la veracidad de que la Biblia y la demostración de que la Biblia realmente es la palabra de Dios. Así que el título del día de hoy es ¿por qué puedo yo confiar en la Biblia? ¿Realmente es confiable este libro a pesar de estar hoy ya en el siglo XXI, la ciencia aumentando tremendamente? ¿Sigue siendo la Biblia un libro confiable? ¿Por qué puedo yo confiar en ella? ¿Acaso no la escribieron unos hombres? No es una patraña, como dicen algunos. La Biblia no es como un invento de algunas personas muy avispadas para engañar, engatusar a la humanidad y fomentar la falta de desarrollo y de pensamiento libre. Eso es lo que uno escucha por todo lado. Pero vamos a ver la realidad de la Biblia y por qué podemos confiar en ella. Así que comienzo por decirles esto: la Biblia ha sido el libro más vendido a través de toda la historia de la humanidad. Ha sido el libro más leído, ha sido el libro más traducido. La Biblia está casi en todos los idiomas y actualmente se sigue traduciendo a diferentes dialectos, a diferentes lenguajes y llevándose a diferentes culturas. Yo le invito a que usted vaya a YouTube y usted busque un video, haga una búsqueda como esta: tribus recibiendo por primera vez la Biblia, y deleítese viendo esos videos en donde hay tribus que nunca habían tenido una Biblia traducida en su idioma y que la reciben por primera vez. Y regocíjese, hermano, al verlos a ellos danzar, hacer sus ceremonias y sus atuendos, sus atuendos, ¿cómo se llama? Propios de su cultura, y cómo ellos se regocijan viendo a una avioneta aterrizar y bajan el montón de carga con la Biblia, y cómo lloran y celebran eso, hermano. Qué bendición ver eso en norte de Corea, en la iglesia, ¿cómo es que se llama? Que no los pueden descubrir, eh, clandestinas. La Biblia tiene que entrar por contrabando. Y cómo esa gente, cuando tienen una Biblia, oiga, hermano, parece que recibieran al mismo Señor. Eso la abrazan, la besan y lloran, y todo eso es fascinante. Así que la Biblia, hermanos, ha sido el libro más vendido, más leído, más traducido en toda la historia de la humanidad. Pero la pregunta es, ¿cómo sabemos que realmente la Biblia es la palabra de Dios? ¿Cómo sabemos que la Biblia realmente es un libro confiable? ¿Está realmente Dios detrás de este libro? ¿Realmente Dios fue el que lo originó? Ahí están sus notas, el primer versículo, que es 2 de Timoteo 3:16. Yo siempre reparto las notas del mensaje para que todos nos las llevemos a casa y las repasemos. Entonces dice así, 2 de Timoteo 3:16. Si lo leemos todos a una sola voz, va a ser muy bien. A ver, todos, 1, 2, 3. Toda la escritura, ¿qué? Es inspirada por Dios. ¿Y qué más? Y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahí está. Entonces dice que toda la escritura, todo este libro ha sido, ¿qué? Inspirado por Dios. Toda la Biblia ha sido inspirada por Dios. La palabra inspirado viene de un término, de una palabra griega, que es la palabra teoneustos. Eso es lo que significa la palabra, de donde viene la palabra inspiración, teuneustos. Esa palabra literalmente significa
expirar, o cuando usted habla, uno bota aire. Para que usted produzca sonido, para que su voz se oiga, usted está botando aire. ¿Sabía usted eso? Claro. El aire que usted bota pasa por unas cuerdas que están aquí como de guitarra, pero están aquí. Y en vez de usted ser como una guitarra, el cajón que hace que suene, el cajón que hace que su voz suene se encuentra en su cara, su nariz. Las cavidades internas de su cara son las que hacen que haya resonancia y usted se pueda escuchar. Pero exactamente su voz es aire que usted está sacando por su boca, es su aliento. Cuando yo le hablo a ustedes, mi aliento que está pasando por unas cuerdas vocales, ¿no? Mi aliento. Hay veces uno habla y el aliento sale también con lluviecita, ¿cierto? Pero está el aliento, ok. La Biblia dice que la escritura ha sido es como si dijera, como respirada por Dios, soplada por Dios. Eso es lo que significa inspiración. La Biblia ha sido hablada por Dios y el aliento de la voz de Dios produjo la Biblia. Entonces los hombres de Dios que la escribieron simplemente captaron ese aliento de Dios, fueron inspirados, fueron movidos por Dios. ¿Escucharon ellos una voz audible? Tal vez no. Ellos lo escribieron para salir adelante a algún problema, alguna carga que tenían en el corazón, sin saber que era Dios el que los movía. Y ellos lo que menos sospechaban era que su escrito iba a quedar metido en este libro considerado inspirado por Dios. Así que Dios, el sonido de la voz de Dios está aquí en la palabra, en la Biblia. Toda la escritura ha sido soplada e inspirada por Dios y la Biblia tiene una utilidad tremenda. Ahí lo leímos, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. Y a mí me gusta ilustrar eso de una manera bien visible y se lo voy a volver a explicar. Dice que la Biblia es útil para enseñarnos el camino, las maneras de Dios, lo que Dios ha destinado para nosotros. Entonces la Biblia nos enseña el camino. ¿Cuál es el camino? Pero nos redarguye cuando nos salimos del camino. Redarguir significa convencernos de que algo no está bien. Entonces la Biblia, cuando tú la lees, te muestra el camino, pero también te dice cuando estás caminando como que no es, ¿cierto? Pero no te deja así, sino que la Biblia es útil para corregirte. Te dice qué pasos debes dar para tú comenzar a caminar derecho. Y para instruir en justicia, te dice cómo te mantienes en el camino. La Biblia es útil para que tú vivas conforme al plan de Dios para su creación, para tu vida. Por eso, hermanos, es muy importante que usted y yo nos convirtamos en gente de la Biblia, personas que escuchamos la voz de Dios, que retenemos la palabra del Señor. Miren lo que dice Salmo 119, verso 86. Está en sus notas. Yo creo que yo también lo puedo poner aquí en la pantalla para que todos también lo puedan leer. Entonces dice así también la palabra del Señor ¿dónde les dije? En Salmo 119. Aquí va. Salmo 119 dice: podemos confiar plenamente en todos tus mandatos. Hermanos, la Biblia es confiable porque ha sido respirada por Dios, ha sido hablada por Dios, ha sido inspirada por Dios. Por eso podemos confiar plenamente en ella. Volvemos a la misma pregunta, pero ¿cómo podemos demostrar que realmente Dios inspiró la Biblia? ¿Cómo sabemos que realmente la Biblia es el aliento de Dios? Muy bien, hay varias razones poderosas por las cuales podemos decir que realmente sí, la Biblia fue inspirada por Dios. Y vamos a comenzar el día de hoy entonces a hablar de algunas de esas razones. Así que, listos para escribir. Yo puedo confiar en la Biblia. Podemos confiar en ella. En primer lugar, escriba, porque la Biblia es históricamente precisa. Escríbalo allí, por favor. La Biblia es ¿qué? Históricamente precisa. Entonces, la palabra del Señor, hermanos, no es un cuentico, no es una fábula. La Biblia no me habla a mí de pueblos que nunca existieron, de culturas que nunca existieron, de personas que nunca existieron.
La Biblia me habla a mí de lugares históricos reales, de lugares geográficos reales, de gente que existió realmente. La palabra de Dios no contiene un montón de moralejas, un montón de cuentos, de fábulas. No tiene historias inventadas, como David y el gigante. Algunas personas dicen, no, eso es una fábula bonita, inspiradora para la gente de negocios. No, 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 no. Estamos hablando de que fueron guerras reales, historias reales, con personajes reales. ¿Qué tan seguro estoy yo de decirles eso? De que la Biblia habla de lugares que fueron reales, geográficamente hablando, y de personajes que existieron. La respuesta es esta, hermanos: Dios no puede mentir. ¿Cuántos dicen amén a eso? La Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios no puede mentir, por lo tanto lo que Dios dijo en su palabra es verdad. Si Dios dijo que había una ciudad, un pueblo llamado los Eteos, fue porque existieron los Eteos. Dios no puede mentir. Mira lo que dice Hebreos 6:18. Hay dos cosas, está en la pantalla también. Hay dos cosas imposibles. ¿Cuáles son? Que Dios mienta y que no cumpla lo que promete. Si la Biblia tiene una sola mentira, o si la Biblia habla de un lugar o de un personaje falso que nunca existió, hermano, ya con eso ya se pierde la credibilidad de la palabra de Dios. Pero como Dios no puede mentir, entonces todos los lugares que dice la Biblia existieron, y hermanos, y ha sido corroborado por la ciencia llamada ¿cómo se llama? Los que excavan, la arqueología. Los arqueólogos cada día van corroborando, van comprobando, van demostrando que los lugares, los personajes, los idiomas, las culturas que dice la Biblia fueron lugares reales, gente real. Y si la Biblia habla de algún pueblo, de algún lugar que no se ha descubierto, que parece que nunca existió, solamente es cuestión de esperar, porque al rato descubren algo que asevera que realmente sí existió. Uno de esos casos fue, como le estoy diciendo, los Eteos. Durante siglos la gente se burló de la Biblia, o los que no querían creer, porque decían que los Eteos eran una cultura ficticia, porque no se encontraba en ninguna parte en donde dice la Biblia que estaban los Eteos. No había ningún vestigio, no había ninguna demostración de que esa cultura hubiera existido. Entonces dijeron, por lo tanto la Biblia se inventó ese pueblo. Pero hoy en día ya se sabe que los Eteos existieron. En excavaciones que se hicieron encontraron recipientes, literatura, cómo construían sus casas, cómo vivían. Y hoy en día ya se sabe que los Eteos existieron. Así que, hermano, lo que dice la Biblia está enraizado en la historia de la humanidad, en la geografía física del planeta. Lugares reales que usted puede ir, ver las ruinas o ver los lugares todavía existiendo. La Biblia habla de Damasco, la Biblia habla del río Jordán, del Mar Muerto, perdón. La Biblia habla de todos esos lugares, de Beerseba, de los filisteos. Y estaba esta semana, mientras estudiaba para este mensaje, estaba leyendo y mirando a algunas personas, arqueólogos, los que cavan para encontrar, a ver si encuentran señas de culturas antiguas. Y ellos dicen, ¿sabe qué dicen ellos? Dicen, en el mundo arqueológico, allá en el Medio Oriente, allá donde queda Israel y todo eso, en el mundo de la ciencia de la arqueología, todos sabemos que la Biblia es una de las guías más importantes. En vez de ellos ir a cavar para ver qué encuentran, ellos dicen, ¿qué existió? ¿Qué no se ha encontrado? ¿O qué ya se ha encontrado pero podemos encontrar más de ellos? Y ellos se guían por lo que dice la Biblia para llegar a los lugares aproximados y cavar y luego corroborar, comprobar que realmente esos lugares sí existieron. Miren lo que dice el Salmo 33, verso 4. Dice, la palabra del Señor es verdadera. ¿Sus obras qué? Demuestra su fidelidad. Entonces, hermano, la Biblia
está llena de testigos, primordialmente testigos oculares, gente que estuvo al frente del suceso y que escribieron lo que pasó, escribieron los lugares, escribieron los personajes. Por ejemplo, Josué, Jericó. Jericó es una ciudad que aún existe, que las murallas de Jericó se cayeron, allá están las ruinas de las murallas, que los científicos no saben cómo se cayeron, si se fueron para atrás, para adelante, se hundieron. Eso es problema de ellos. La Biblia dice que esas murallas se vinieron al suelo cuando Israel los rodeó. ¿Cómo corroboramos eso? Espérese y verá que la ciencia va al final a demostrar eso. Pero las ruinas están ahí, las murallas están ahí. Investigue por usted mismo y verá qué fascinante cómo ellos han encontrado las ruinas de la muralla de Jericó, que realmente fue destruida tal como lo dice la palabra del Señor. La Biblia dice que Jesucristo fue visto por los discípulos resucitado y que hubo más de 500 testigos oculares de la resurrección del Señor. 500 personas juntas vieron al Señor resucitado, hermanos, un testimonio poderosísimo. Convencer a 500 personas de eso no es nada fácil. Y la transformación en los discípulos después de ver al Señor resucitado fue contundente, cosa que le da mucha credibilidad, o 100% de credibilidad a su testimonio. Aparte de eso, la Biblia, hermanos, fue copiada con mucho cuidado. Usted sabe muy bien, hoy en día usted imprime una hoja fácil. Usted tiene su impresora en su casa, usted escribe alguna cosa en el computador y la imprime, bien sencillo. Un libro se imprime facilito, lo imprimen sin ningún problema, sin mucho problema. Pero en la antigüedad, hermano, las copias de los libros de la Biblia se hacían a mano, se hacían en unos rollos que sacaban de una planta llamada el pergamino, ¿correcto? El papiro que se encontraba, era una planta a las orillas del río Nilo, y simplemente agarraban esa planta y el tallo lo abrían, y cuando ya quedaba como una hoja así, la dejaban secar y luego la cosían con otra y comenzaban a hacer una tira larga y luego la enrollaban y quedaba el rollo. De ahí era donde escribían los libros de la Biblia. Hermano, cuando esos libros se iban a copiar porque empezaba a deteriorarse una copia, hermano, era un asunto estricto para evitar errores. Y los escribas o las personas que hacían eso tenían que pasar por unos ritos de purificación, y luego cuando escribían un rollo tenía que contar la cantidad de letras, la letra de la mitad. Ellos sabían cuál era la letra de la mitad del libro, tenía que concordar perfectamente. Cualquier defecto había que destruirse el rollo para evitar que se fuera a manos de otra persona y se tergiversara su contenido. Así que, hermano, el Señor se encargó de preservar su palabra de una manera milagrosa. Algunas personas podrían decir: uy, pero con tantos años de existencia de la Biblia, yo creo que ha sido alterada. Esta es la respuesta: realmente no. Ha tenido alteraciones elementales de acuerdo a los significados que han ido arrojando precisamente las excavaciones. De repente los expertos dicen: esto que descubrimos nos lleva a comprender por qué la Biblia decía tal y tal cosa. Entonces eso lleva a que haya algún cambio en algún significado elemental, básico, hermano. Pero el 90 y algo por ciento, el 95, 96% de la Biblia no ha cambiado su contenido. Ahora, mire lo que le voy a decir. Le voy a hacer aquí una gráfica rápidamente para que usted comprenda cómo Dios ha preservado su palabra. Observen aquí la pantalla. Aproximadamente en los años 1940, por ahí, lo que teníamos, el manuscrito que teníamos más antiguo de la Biblia, el más viejo de la Biblia, era del año 100 después de Cristo. Ese era el más viejo que teníamos. Entonces la gente que se burlaba de los cristianos decía: ustedes están creyendo un libro que tiene 100 años después de Cristo y ustedes creen que ese libro fue escrito mucho antes. Entonces se burlaban y decían que no había credibilidad porque no había manuscritos más antiguos. ¿Ok? Resulta que en el año 1940, por ahí despuesito, en un lugar llamado Qumran, ¿ok? Pongan atención. Alrededor del Mar Muerto, las cuevas de Qumran,
alrededor del Mar Muerto. Un día un beduino, un cuidador de ovejas, se le perdió un cabrito que se metió para ver en una cueva de esas, y él, para querer asustar al cabrito, para que se saliera de la cueva, le tiró una piedra en un hueco de esos. La tiró para que el cabrito saliera corriendo. Y cuando escuchó así como lo que está escuchando. No. Cuando escuchó que algo se quebró, como una vasija cuando se quiebra. Y él se sorprendió y dijo: qué tan raro, algo se quebró allá adentro. Y fue, se consiguió una antorcha y se metió. Y cuando entró allá, encontró ollas enteras de rollos, de manuscritos escritos no solamente en papiro, sino en pergamino. El pergamino ya era hecho de cuero de animales, era más durable. Y luego encontró rollos escritos también en tiras de metal que lo ponían bien delgadito y luego lo tallaban duro para que durara más. Y comenzaron a encontrar, hermano, resulta que encontraron una ciudad entera dentro de esas cuevas, una cultura que existió en la época de Jesús y antes, más o menos unos 300, 400 años antes de Jesús, y para la época de Jesús se encargaron, hermanos, de preservar los rollos de una manera tremenda. Eso fue todo preparado por el Señor. ¿Sabe? Encontraron rollos, encontraron manuscritos. Vamos a poner eso más para acá. Encontraron manuscritos, hermanos, de 200, 300 años antes de Cristo. Encontraron. Eso fue un descubrimiento maravilloso. Maravilloso. Lo primero que hicieron los que critican la Biblia fue decir: vamos a mirarlos de 100 años después de Cristo y vamos a compararlos con estos. A ver, lo más seguro es que están alterados, están cambiados. Hermano, cuando los compararon, los cambios eran mínimos, una letra, una muestrita nada más. Hermano, el Señor ha preservado su palabra. ¿Por qué? Porque es su palabra, es su verdad. Así que, hermano, la arqueología, la ciencia que excava para encontrar nuevas culturas, demuestra cómo la Biblia es históricamente exacta y cómo es geográficamente también exacta. Los lugares, las personas que existieron realmente, que dice la Biblia que existieron, realmente existieron. Ahora, ¿sabía usted que uno de los personajes que la ciencia no había podido comprobar si había existido o no era el rey David? ¿Sabía usted eso? El rey David es una de las personas que menos habían podido comprobar si existió o no, porque no había nada aparte de la Biblia que hablara del rey David, de que tuvo un reino, de que David estaba en el trono, de que él tenía un palacio y todo eso. No había nada. ¿Sabe hasta cuándo, hermano? Estamos hablando de aproximadamente estos últimos 15 años apenas. Se encontró en Jerusalén, en excavaciones que hicieron, encontraron una placa con una escritura larga que hablaba de David y del rey David y su casa real. Usted lo puede investigar, hermano. Esa fue una noticia que dio la vuelta al mundo, y en el mundo arqueológico esa fue una de las grandes noticias de la década, que se encontró una escritura antiquísima que habla de la existencia del rey David. Hermano, yo me imagino el Señor en su trono viendo a la gente burlarse de la Biblia, viendo a la gente criticar la Biblia, que mire que esa gente, que cómo existió, que eso no es verdad porque no se ha encontrado. Solamente espérese, porque esos lugares existieron. Dios no miente. Y una y otra vez la Biblia demuestra que realmente está enraizada en la historia. Casi todos los lugares de la Biblia han sido hallados en descubrimientos arqueológicos o existen aún. 54 ciudades existen, 39 países, 9 islas correctas están en la Biblia. Todas existen, todas son reales. Así que la Biblia ha demostrado ser correcta históricamente. Algunas personas habían dicho: Salomón no existió, pero luego descubrieron
las ruinas de las caballerizas que él tenía y todo lo demás que tenía que ver con los lujos de Salomón, hermano, todo eso ha sido corroborado por la historia, por la ciencia de la arqueología, etcétera. Así que glorificamos a Dios porque usted, hermano, no tiene en la mano un libro con un montón de cuenticos y lugares ficticios y que la gente le diga, eso sí existió, y que usted diga, yo no sé. No, hermano, usted puede decir, todos esos lugares son reales, existieron y realmente hay ruinas de ellos o hay descubrimientos arqueológicos que asientan, que aseveran, que afirman que realmente existieron. Pero yo quiero, hermano, hoy centrarme sobre todo en el segundo punto, escríbalo allí. La Biblia es precisa y usted puede confiar en ella porque es científicamente precisa. La Biblia es científicamente precisa. Y vamos a hablar de esto porque esto que yo acabo de decir, mucha gente no lo cree. Es más, la mayoría de gente no cree eso. Usted le dice a una persona, no, la Biblia es científicamente precisa, la gente tiende a reírse. La gente tiende a decir, ¿qué? Ya va a venir usted con ese cuento. Pero hermano, hoy yo les traigo varias demostraciones de que la Biblia es científicamente precisa. Aunque muchos no lo creen, poco a poco, hermano, escucha esto, poco a poco la ciencia ha ido demostrando que la Biblia tenía la razón. Poco a poco. No es sino, hermano, lo mismo. No es sino que usted se espere y la ciencia investiga, descubre algo y salen los medios y salen los científicos. Hoy descubrimos tal cosa. Y usted ya en la Biblia lo había leído hacía rato. Bien que lo descubren, bien que lo asientan científicamente, porque eso comprueba que la Biblia ha sido inspirada por Dios. Mira lo que dice el Salmo 148, verso 5, hablando de la ciencia, hablando de la creación. Que toda cosa creada alabe al Señor, pues Él dio la orden. ¿Quién dio la orden? Dios. Y todo cobró vida. Puso todo lo creado en su lugar por siempre y para siempre. Su decreto jamás será revocado. Hermano, Dios creó el universo entero con leyes que lo rigen. Las leyes de la gravedad, las leyes de la termodinámica, leyes químicas y físicas. Y el Señor decretó esas leyes y no hay quien las pueda violar. Están ahí. ¿Qué hacen los científicos? Investigar esas leyes y admirarse. ¡Ay, tremendo, descubrimos! Y el Señor sentado en su trono dice, ¡ay, qué bueno! Yo hice todo eso. Nadie puede alterar eso. Él fue el autor de todo cuanto existe y de la vida. Así que, fíjense, hermanos, que en el año, esta nota se la traigo y escúchela. En el año 1861, la Academia de Ciencia Francesa publicó un folleto, un librito. ¿Sabe cómo lo llamó? Lo llamó así: 51 pruebas científicas que contradicen la Biblia. En el año 1861. Ellos muy orgullosos dijeron, vamos a demostrar, vamos a darles 51 pruebas científicas de que la Biblia es falsa, no es verdad lo que dice. Hoy en día, hermano, hoy toda la ciencia de hoy reconoce que la Biblia está bien en las 51 cosas y que los científicos del año 1861 estaban mal. Investíguelo por usted mismo y verá que todo eso quedó ahí sepultado con los que lo hicieron. Porque, hermano, no es sino dar tiempo y siempre la ciencia termina comprobando lo que la Biblia hace siglos había dicho. Hace muchos años atrás leí un artículo en una revista muy famosa que llama Digest, ¿cómo es que llama? Reader, algo así. Bueno, una revistica que mi papá la coleccionaba, muy famosa. Ese. Y decía un artículo al frente de portada: los científicos descubren
que la risa, que reírse es bueno para la salud. La Biblia hacía siglos había dicho eso. Dice, el espíritu alegre es medicina, pero el quebrantado es, ¿cómo es? Pero el espíritu triste es quebranto para los huesos, así dice. Eso lo dijo el Señor hace siglos. Y la ciencia salió con una portada: reírse es bueno para las... A ver, cuando cuente tres nos reímos. 1, 2, 3. Ya, listo, suficiente. Bueno, es muy bueno reírse, hermano. Es saludable. Eso fue un tip nada más ahí. Ahora mire, hermano, el primer ejemplo que tengo para ustedes acerca de la manera como la Biblia es científicamente precisa es este. Por cientos de años se creyó que la tierra era plana. ¿Se acuerdan ustedes que en la escuela le hablaban a uno de eso? Se creyó que la tierra era plana, como una mesa, como un cuadro así plano, y que lo que uno veía allá en el mar, que como que había una caída, era una caída. Entonces la gente le daba miedo irse hasta allá, porque iba y se caía. Por eso lo que hizo Cristóbal Colón fue un desafío tremendo. Él dijo, no, pues caigámonos. Y no se cayó. Y cuando llegó a América, él creyó que había llegado a otro lugar, a las Indias, ¿cierto? A la India. Y fue cuando se comenzó a corroborar que la tierra era redonda. Un científico llamado Galileo Galilei dijo que la tierra era redonda y lo mataron por eso, porque decía que la tierra, lo persiguieron por eso, que era una herejía. Pero mira lo que dice la Biblia, Isaías 40:22. Mira lo que la Biblia es, lo que el profeta Isaías escribió. Él, hablando de Dios, está sentado sobre el ¿qué? El círculo de la tierra. Y luego sigue diciendo, cuyos moradores son como langostas. Hermano, yo le doy la gloria a Dios de que mi Biblia, mi libro sagrado, el que uso para conocer a mi Dios, mi Biblia dice que la tierra era redonda. Usted se imagina que uno abra esto y diga, y la tierra era cuadrada. Uy, qué vergüenza. O sea, ¿cómo presenta uno a un Dios que dice que la tierra era plana? Pero hermano, dígame si no tiene uno categoría, como que uno saca pecho. Y uno dice, mire, la Biblia dice que la tierra era redonda Isaías escribió 700 años antes de Cristo. Vamos a seguir porque yo quiero llegar a unos puntos. Esto ya yo lo había hablado hace como unos 2 años con ustedes, pero quiero llegar a unos puntos muy interesantes que le van a gustar a usted mucho y le va a ser de gran bendición. Mire, otra cosa, las culturas antiguas creían que la tierra estaba sostenida por algo. Ellos decían, la tierra es plana y está sostenida por algo. Entonces las culturas inventaron lo que ellos creían que sostenía la tierra. Por ejemplo, los griegos creían que la tierra era sostenida por un dios llamado Atlas. Y entonces ellos creían que Atlas mantenía a la tierra encima de él. Los hindúes creían creían, y está en su libro religioso, los hindúes creían que la tierra estaba sobre unos elefantes, y los elefantes sobre unas tortugas, y las tortugas sobre unas culebras, unas serpientes, nadando en un mar cósmico. Es de verdad, lo que le estoy diciendo es cierto. Eso es lo que creían esas culturas. Los egipcios creían que la tierra estaba sobre unos pilares, sobre unas columnas. Pero mire lo que dice la Biblia, Job 26:7. Dios extendió el cielo sobre el vacío y colgó la tierra sobre la nada. Ahí está. Usted se imagina, hermano, que la Biblia dijera, y la tierra está encima de unos conejos. ¿Qué haríamos nosotros, hermano? Yo no sería predicador de esto. De verdad, a mí me avergonzaría. Vamos a leer la Biblia. Y la tierra sobre los conejos, que sería una ridiculez. Pero hermano, yo me paro con mi Biblia. Y hermano, yo digo, esta es la palabra del Creador. ¿Qué hizo él? Él cuelga la tierra sobre nada. Job
¿Tenía Job la manera de saber que la tierra estaba sobre el vacío? No, ¿cómo vas a saber eso? Se lo inspiró Dios, el que hizo esto. Por eso, hermano, la palabra de Dios, usted atesórela, porque es una riqueza maravillosa. Si usted cree que lo que estamos leyendo de la Biblia es algo moderno, no. Investigue usted, váyase a los manuscritos más antiguos. Usted tiene acceso a todo eso ahora en el internet. Y mire cómo realmente así ha dicho la Biblia desde siempre, desde allá. Y sabe que Job es el libro más antiguo de la Biblia, Job. Y Job dice: Él extendió el cielo sobre el vacío y colgó la tierra sobre la nada. Así que la Biblia, hermano, es la palabra de Dios. Mire, Moisés fue criado con la sabiduría egipcia. A Moisés le tuvieron que haber enseñado lo de los pilares. La tierra está sobre unos pilares. Pero él no escribió nada de eso porque él entendía, hermano, que la palabra de Dios o que Dios había hecho algo diferente, tal y cual como a él se le reveló, y que él lo escribió en el libro de Apocalipsis. Muy bien, vamos a seguir avanzando. Vamos a seguir avanzando. Muy bien. Otro ejemplo. Durante miles de años, esto es igual, una nota muy buena. Venga, yo voy a poner mi Biblia por acá. Durante miles de años, los científicos o la gente estudiosa creía que las estrellas se podían contar. Entonces, un hombre llamado Brahe contó las estrellas que podía ver y contó 777. Luego otro científico logró contar 1005, un hombre llamado Kepler, un científico llamado Kepler. Hoy en día hay un telescopio afuera de la Tierra que la NASA mandó, un telescopio allá en órbita, es un telescopio de rayos X que le pusieron Kepler en honor a este científico para mirar y descubrir nuevos planetas. Ha descubierto ya miles de planetas parecidos a la Tierra. ¿Sabía usted eso? Es una nota muy interesante para que usted la investigue. Kepler. Ahora, este científico Kepler dijo: no hay 777 estrellas, hay 1005. Yo las conté. 1005. Imagínense ponerse a contar. Claro, hermano, tenía que hacerlo como por cuadrantes. Yo no sé cómo le hacían, pero se tomó su tiempito. Imagínese usted, a ver, tratemos esta noche de contar. Hermano, tremendo. Luego un hombre llamado Hiparco de Nicea dijo: no hay 1005, hay 1022. Luego Ptolomeo dijo: no, hay 1056. Pero hermano, eso no es lo que dice la Biblia. ¿Quiere usted ver lo que dice la Biblia? Mire lo que dice Jeremías 33:22. Al igual que no se pueden contar las estrellas del cielo o la arena del mar. Usted se imagina que la Biblia dijera: y las 1000 estrellas que hay. Sería, hermano, ridículo leer eso en la iglesia. Pero la Biblia dice que las estrellas, como la arena, no se puede contar. Pero ¿sabe qué también dice la Biblia? La Biblia dice que Dios sí sabe el número de ellas y las llama a cada una por nombre. Tremendo. O sea, nosotros no las podemos contar, pero Él sí tiene el número. Trate de contar las arenas del mar. O sea, el Señor pone esa ilustración. El Señor dice: así como el hombre no puede contar la arena, jamás va a poder contar las estrellas. Pero Dios sí sabe cuál es el número de arena y de estrellas. Y la Biblia dice que a cada una llama por nombre. Hermano, gloria al Señor por la sabiduría que nos da la palabra del Señor. Ahora mire, vamos al asunto de la biología, de la química, de las ciencias, de la salud. ¿Sabía usted que durante miles de años se creía que quitarle sangre a la gente era bueno para mejorarle la salud? En un tratamiento que llamaba la sangría, mire, o el bloodletting. Se creía que sacarle la sangre a las personas podía mejorar su salud. Más de 2000 años se practicó eso. Mire,
Los griegos practicaron sacarle sangre a la gente para mejorarle la salud. Los egipcios hicieron lo mismo, los mayas, los aztecas. Hipócrates, un filósofo griego, inició esa práctica en Grecia. Saquémosle la sangre para que se le mejore el dolor de cabeza, saquémosle sangre para que se le mejore el dolor en la espalda, y le sacaban sangre a la gente que para mejorarle la salud. ¿Sabía usted que George Washington, el primer presidente, creo que fue, ¿sí? El primer presidente de los Estados Unidos, murió porque le sacaron 2 litros de sangre para ayudarle con una infección en la garganta? ¿Sabía usted eso? Y murió desangrado, murió por eso, porque se creía que sacarle sangre era bueno. Veamos qué dice la Biblia. Levítico 17:11. La sangre es la que da vida al cuerpo. En la sangre está la vida, dice la palabra del Señor. Así que, hermano, iban en contra de lo que Dios decía y la gente muriéndose. Hoy en día sabemos que es darle sangre a la gente porque ha perdido sangre. Hay que darle sangre a las personas. Imagínense, hermano, que ni siquiera los seres humanos sabíamos que la sangre circulaba por el cuerpo hasta el año 1600. Y Dios había dicho en el Antiguo Testamento: la vida está en la sangre. Por eso comer sangre es un irrespeto a la vida y está condenado por Dios. Y Dios dice: no comerás sangre, porque en la sangre está la vida. O sea, quitarle la sangre a la gente es quitarle vida. Y las culturas antiguas le quitaban la sangre a la gente para mejorarle la vida, los mataban. Hasta George Washington murió de eso. Murió desangrado. Investíguelo por usted mismo y usted se va a dar cuenta, hermano. Ahí está otra vez la palabra de Dios comprobando que realmente que la Biblia es la palabra del Señor. Ahora mire lo siguiente. ¿Sabía usted también que no fue hasta el siglo XIX, hermanos, escucha esto, en los años 1800, al final de los años 1800, apenas se vino el hombre a dar cuenta de la existencia de los gérmenes, los microbios, las bacterias, los virus? De eso no se sabía antes de los años 1800. Entonces hubo una plaga llamada la plaga bubónica, o llamada también la plaga negra. ¿Han escuchado hablar de eso? Que mató a millones de personas en el siglo XIV. ¿Saben por qué mató esa plaga a tanta gente? Porque la gente no sabía de la existencia de los virus, de las bacterias, de las infecciones que se podían transmitir. Entonces alguien se moría en la casa y dejaban el muerto por días, o dormían con el enfermo. Y la gente se infectaba y morían. ¿Sabe cómo detuvieron la plaga bubónica? Lograron detenerla aplicando principios del libro de Levíticos. Comenzaron a decir: vamos a hacer lo que dice la Biblia aquí, de que el enfermo tiene que estar aislado, de que si se sana tiene que bañarse completamente el cuerpo, que hay que quemar la ropa de él, la casa hay que quemarla, en la taza donde toma cosas hay que quebrarla y quemarla. Todo eso, y hermano, desapareció. Detuvieron la plaga aplicando Levíticos. Mira lo que dice la Biblia, Levíticos 13:4. El sacerdote aislará por 7 días al que tiene la infección. Hermano, Moisés escribió esto. ¿Sabía Moisés de la existencia de los gérmenes, de las bacterias? No, hermano. No tenía microscopio. El microscopio se inventó a final de los años 1800. Moisés no tenía acceso a nada. Moisés no sabía de bacterias, de infecciones, de gérmenes, de microbios. No sabía nada de eso. Y Dios le dijo a Moisés: el que se enferme en el campamento, para afuera del campamento hasta que se recupere. Y va a estar afuera aislado por 7 días con la infección. Y va a venir al sacerdote. El sacerdote le va a revisar la infección con mucho cuidado. Si la infección sigue, para afuera, inmundo, para afuera. Esa era la ley de la inmundicia. El inmundo se aislaba del resto del campamento. Hermano, Dios sabía de la existencia de los gérmenes. Por eso el tratamiento que el Señor hizo. Y no solamente eso, usted sabía que el Señor prohibió que las personas se bañaran
en agua estancada, o sea, que agarraran un recipiente y se lavaran las manos en el agua, se lavaran la cara ahí o su cuerpo ahí metido en una ponchera de agua y ahí no, el Señor prohibía eso. La gente se tenía que bañar en manantiales, en el agua corriendo, que cayera todo a tierra. ¿Moisés sabía de que eso era necesario? No, pero como el Señor sí sabía, le dio la orden a Moisés que fuera así. Mira cómo lo dice Levíticos 15:13: lavará sus vestidos y su cuerpo en agua corriente y entonces será limpio. ¿Alguien quiere alabar al Señor por esto? Entonces mire, hermano, si se dan cuenta cómo Dios demuestra una y otra vez la existencia o la realidad de que la Biblia es la palabra de Dios. Ahora, ¿sabía usted, hermanos, de que en la Segunda Guerra Mundial muchos soldados murieron porque cuando estaban en la guerra ellos tenían sus necesidades físicas y se iban por allá al monte a hacer sus necesidades y luego regresaban a la guerra y dejaban su asunto ahí destapado, descubierto? Eso comenzó a causar infecciones en campamentos, en cuarteles enteros de soldados. Todos los soldados estaban ahí en la guerra. Usted sabe que cuando están en la guerra no piensan en bañarse ni nada de eso. Eso arrastrarse por el suelo, barrizal y la trinchera y corra para arriba. Y de repente alguien decía: ¡ay! Tengo que ir al baño. Y salía corriendo. Y por ahí en algún rincón hacía su asunto. Y luego regresaba y comenzó a quedar todo eso expuesto. Y comenzaron a enfermarse los soldados. Mire lo que dice la Biblia. Mire lo que Israel anduvo por el desierto 40 años. Y mire la orden del Señor: para sus necesidades deberán ustedes tener un lugar fuera del campamento. En su equipo deberán llevar siempre una estaca para que cuando tengan que hacer sus necesidades hagan un hoyo con la estaca y luego cuando hayan terminado tapen con tierra el asuntico. Pregúntese al que está sola: ¿trajiste la estaca? No, mentira, no. ¿Trajiste tu estaca? Hermano, todo mundo tenía que tener estaca. ¿Oyeron? ¿Qué era una estaca? Es como un tipo de pala, una pala. Todo mundo en el campamento tenía que tener en sus cosas una palita. Y entonces, para afuera. Y luego a tapar, a hacer un hueco, tapar. Hermano, la Biblia dice que no cayó plaga sobre Israel los 400 años. Hermano, ¿Moisés sabía de que eso podía contaminarlos? Claro que no sabía. ¿Sabían ustedes que en la medicina egipcia antigua, en la época de Moisés, los que creían que sabían de medicina intentaban tratar enfermedades con excremento de animales? O sea que los egipcios, ni siquiera los egipcios creían que en los excrementos habían infecciones. Trataban con excremento de animales enfermedades, los mataban peor. Moisés no pudo traer eso de Egipto. El Señor se lo reveló, hermano. El Señor se lo mostró. ¿Por qué? Porque Dios es el autor de la palabra del Señor. Aleluya. Ahora mire lo que sigue. Recientemente, hasta los años 1900, hasta el año 1970, escuchen lo que le estoy diciendo. Hasta los años 1970, hasta esa época se creía que lo único que alimentaba el océano y lo llenaba así de agua constantemente eran los ríos, ¿cierto? Los ríos que desembocaban en el mar mantenían el mar lleno. Pero no fue hasta los años 1970 que se descubrieron, con la ayuda de submarinos, que hay fuentes que alimentan a los océanos desde abajo. Hay fuentes desde abajo que llenan el océano desde la parte de abajo. ¿Me hago entender? ¿Me comprenden? O sea, el mar no solamente lo llenan los ríos, por abajo hay fuentes que están llenando también el mar. Y no fue hasta los años 1970 que descubrieron esas fuentes oceánicas. Pero veamos a ver qué dice la Biblia. Génesis 7:11. Cuando Noé contaba 600 años de vida,
El día 17 del segundo mes del año, brotaron todas las fuentes del fondo del mar mientras se abrían las compuertas del cielo, hablando del agua que cayó del cielo. O sea que, hermano, el diluvio, la inundación que hubo sobre la tierra en el diluvio universal, no fue solamente agua que cayó del cielo, sino que desde abajo Dios abrió esas fuentes y se inundó todo esto también de abajo para arriba. Y la Biblia habla claramente de que brotaron todas las fuentes del fondo, todas. Hay una traducción que dice: estallaron las fuentes del fondo del mar. Hermano, pregunta: ¿Moisés sabía que el mar tenía fuentes por abajo? Pues, ¿cómo va a andar sabiendo, hermano? Mantienen tinieblas allá abajo. Para poder ir hasta allá abajo y descubrir esas fuentes, tuvieron que inventarse los seres humanos unos submarinos que resisten hasta 6,000, yo lo escribí acá, 6,000 libras de presión por pulgada cuadrada. Imagínense, hermano, en una sola pulgada tener 6,000 libras apretando. Para usted poder bajar allá necesita un aparato que resista 6,000 libras de presión por pulgada para bajar hasta allá y descubrirlo. Hermano, Moisés no pudo bajar hasta allá, imposible. Pero el Señor le dijo a Moisés: hay agua que sale de abajo, yo la hice. Es el agua. Y Moisés escribió: fueron abiertas las fuentes del gran abismo, las fuentes de los océanos. Y no solamente eso, mire lo que dice Job 38:16. Dios le pregunta a Job esto: ¿has visitado el misterioso abismo donde tiene sus fuentes el océano? Dios le dice a Job: ¿alguna vez has ido al abismo, allá en donde salen las fuentes que alimentan los océanos? O sea, como quien dice, Dios le estaba diciendo a Job: tú sabes cosas que solamente yo sé. Amado hermano, nuestro Dios es el verdadero Dios. Y la Biblia es la palabra de Dios. No le quepa la menor duda, no le quepa la menor duda. ¿Quieren seguir? Unitos más, vamos pues. Resulta ser que hoy en día se sabe de que el mar tiene corrientes oceánicas. Hay unas corrientes. Y hoy en día los científicos saben que si tú pones una botella con un mensaje adentro, una botella, y la tapas, una botella vacía, y la tiras al mar, los científicos saben por las corrientes oceánicas a dónde va a ir a parar la botella. Pero eso se supo apenas hasta la época moderna. Antes no se sabía que el mar tenía corrientes. Tiene corrientes superficiales y tiene corrientes internas. Y hermano, y no estamos hablando de corrienticas. Estamos hablando de que hay unas corrientes famosas que desplazan peces y animales del océano a velocidades, estaba leyendo anoche, de hasta 7 millas por hora. Imagínense, a una velocidad tremenda dentro del mar. Y los peces por instinto saben de esas corrientes. Y cuando vienen ciertas épocas del año, ellos, para irse de un lugar a otro, avanzan a esas corrientes y se meten y se los lleva como si fuera un tobogán. De eso no sabía nadie hasta, venga, yo le digo, hasta un hombre llamado Matthew Maury. Mira, yo les traigo la fotico de Matthew Maury, este tipo. Véalo. Ese hombre, un hombre temeroso de Dios, leyó en la Biblia que el mar tiene corrientes y dijo: yo me voy a poner a estudiar, y fue el padre de la oceanografía. Él se puso a tratar de detectar las corrientes, y hoy en día, hermano, hay mapas enteros con las corrientes que hay sobre el planeta. Miren las corrientes que hay. Y yo les quiero hablar particularmente de esta corriente que está aquí. Miren, ¿sí la ven donde está moviendo? Se llama la corriente australiana del este de Australia. COE, la corriente. Hay una película de muñequitos en donde muestran esa corriente, y yo les traigo un corte de esa.
Les traigo un recorte. Préndame el micrófono. Préndame este. Y apágueme la luz verde, el cosito verde, por favor. Eso, gracias, ahí. Y miren, hermano. No hay volumen. Otra vez, voy a ponerlo otra vez. Mire. Corriente australiana oriental. Está en la corriente. Mírela, ahí van todos los animales. Son corrientes internas dentro del mar. Observen esto. Mire cómo se meten. Ahora no vayas a soltarte. Alcanzan hasta 7 millas por hora. Ya, suficiente. Préndame la luz. Hermano, no se sabía de eso, pero les quiero mostrar. Mira lo que dice Salmo 8:6. Hablando del hombre, los pusiste a cargo de todo lo que creaste y sometiste todas las cosas bajo la autoridad del hombre, los rebaños y las manadas y todos los animales salvajes, las aves del cielo, los peces del mar y todo lo que nada por las corrientes oceánicas. Lo escribió David. David había visto estas cosas. ¿Con qué va a ver eso? Pero Dios le reveló que el mar tiene corrientes. Y la Biblia habla de las corrientes o de las fuentes o de las corrientes de los océanos. Así que, hermano, otra razón por la cual la Biblia demuestra ser la palabra de Dios. ¿Alguien quiere decir un fuerte gloria a Dios? Bueno, otrico más, ya lo suelto. Yo sé que tienen hambre, ya me están mirando así como cuando estaban allí los hermanos verdes, así, en la pesca. Miren lo que dice la Biblia. Génesis 1, estos son interesantísimos. Génesis 1:1. En el comienzo de todo, vamos a leer solo el principio y preste la atención a esto. Dice, en el comienzo de todo, Dios creó, ¿qué? La tierra no tenía entonces ninguna forma. Escuchen, todo era mar profundo, cubierto de oscuridad, y el Espíritu de Dios se movía sobre el agua. Paremos. Piensen un momentito en esto. ¿Ya se imaginaron la escena? Dios creó al principio del cielo la tierra, pero la tierra estaba desordenada, no tenía ninguna forma, y todo era un mar profundo, cubierto de oscuridad, y el Espíritu de Dios se movía ¿sobre qué? Sobre el agua. Presten atención a la palabra mar, a la palabra agua, porque luego comienza Dios a crear. Entonces dijo Dios, que haya luz. Y luego puse puntos suspensivos porque ahí sigue una lectura larga. Y luego adelante, por allá adelante en la lectura, dice, entonces dijo Dios, que haya luces en la bóveda celeste, o sea, en el cielo, que alumbren la tierra y separen el día de la noche, y que sirvan también para señalar los días, los años y las fechas especiales. ¿Qué nota usted de curioso aquí? ¿Qué nota usted interesante? ¿Alguien lo observó? ¿Ah? ¿Perdón? Días especiales. No, estamos hablando de la creación. A ver, pensemos. Bueno, ahí va, se lo voy a decir. Está oscuro y hay agua. La Biblia no me habla de cómo Dios creó el agua. No dice, en el principio creó los cielos y la tierra. Y la Biblia no dice, y dijo Dios, sea el agua, y fue el agua. En algún momento Dios hizo el agua. Pero cuando Dios hizo el cielo y la tierra, el relato bíblico es que ya había agua aquí, ¿cierto? ¿Ya vieron?
Todo era mar profundo, cubierto de oscuridad, y el Espíritu de Dios se movía sobre el agua. Hermano, había agua y todavía no había sol. Luego Dios creó la luna y el sol. ¿Cómo les parece esa noticia? Está como rara, ¿cierto? Cualquier persona podría decirle a usted, ¿usted cree eso? ¿Usted cree que el agua fue antes que el sol? Les tengo una noticia. El año pasado, a comienzos del año, salió la siguiente noticia. Se la voy a poner aquí. Espero que se conecte. O si no, investíguelo usted mismo. Ahí está. En Scientific American. No es una revista cristiana, no se trata de un artículo cristiano, es un artículo científico. Descubrieron que la tierra tiene agua más vieja que el sol. ¿Cómo le parece esa noticia? ¿Ya lo vieron en inglés? La tierra tiene agua más vieja que el mismo sol, dicen los científicos, descubrieron eso. Hermano, eso encaja perfectamente con el orden que dice la Biblia. O sea que, hermano, cuando Dios comenzó a hacer la tierra, el sol todavía no estaba brillando. Yo no sé qué pasó, pero el Señor, esto era pura tiniebla, pura oscuridad. Ya había agua y el Espíritu de Dios estaba sobre el agua. Y comenzó Dios a crear todo. Y después dijo, ahora sí, el sol alumbre. Y la ciencia dice, sí, el agua en la tierra es más vieja que el sol. Y descubre semejante noticia, hermano. Quiero alabar al Señor un ratito. Yo le doy permiso, hágale pues. Hermano, gloria a Dios. Ahí les dejo para que usted lea la noticia. Y luego otro ejemplo y ya terminamos ahí. Mire lo que dice la palabra del Señor. Creo que están sus notas, el siguiente verso. Hechos 17:24. Él es Dios que hizo el mundo. Lo pongo en la pantalla también. Él es Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él. Es el dueño del cielo y de la tierra y no vive en templos hechos por seres humanos. Ese es nuestro Dios. Dice, tampoco necesita la ayuda de nadie. Al contrario, Él es quien da la vida, el aire y todo lo que la gente necesita. A partir de una sola persona, mire lo que dice ahí, hizo toda la gente del mundo y a cada nación le dijo cuándo y a dónde debía vivir. Preste atención a lo que dice, a lo que puse en el recuadro. Todos los seres humanos venimos ¿de quién? De una sola persona, dice la Biblia, que todos venimos de una sola persona. Hermano, y está comprobado científicamente con el estudio del ADN, que es lo que forma a los seres humanos, es como el código que hace que seamos seres humanos. Cuando han estudiado y han indagado, resulta que estaba estudiando, mire, estaba leyendo este artículo, se lo pongo acá. Ahí está. Estaba estudiando este artículo y agarraron a los hombres y a las mujeres de 60 y pico culturas diferentes. Culturas, amarillos, ojirrasgados, blancos, negros, 65 y un montón, miles de hombres, miles de mujeres. Y comenzaron a investigar en su ADN, en el código genético que hace que ellos sean así. Y encontraron en todos algo incambiable que los hace hombres y que los hace mujeres y que se puede rastrear atrás hasta llegar a un hombre y una sola mujer que los originó. Entonces el artículo dice de que ellos han descubierto que definitivamente los seres humanos, los varones, vienen de un solo hombre, todos, negro, blanco, chino, lo que sea. Y las mujeres todas vienen de una sola, la llaman la Eva genética. Es decir, ellos dicen en algún momento, aunque ellos hablan de millones de años, ellos dicen en algún momento una mujer se juntó con un hombre y todas las mujeres traen un código genético incambiable que las hace mujeres y que luego vienen alteraciones que las hacen de cada cultura.
Pero hermano, esta es una noticia fabulosa. ¿Por qué? Porque comprueba lo que dice aquí la Biblia, de que Dios a partir de una sola persona hizo a toda la humanidad independientemente de la cultura, de la raza que tenga. Gloria a Dios también por esa noticia. Hermano, por eso, Proverbios 35, toda la palabra de Dios ha pasado la prueba de fuego. Sí, Señor. Y mira lo que dice Salmo 12:6. Las palabras del Señor son tan puras y verdaderas como oro o plata terrenales, que han sido fundidas y purificadas 7 veces en el horno. Hermano, ¿sabe qué es lo que está diciendo aquí el escritor? Dice, hermano, las palabras de Dios son reales, son veraces, son eficaces, son puras, santas, perfectas. Aleluya, hermano, gloria a Dios. Vea, les tengo la ñapa. En mi país la ñapa es el pilón, es el extra, ¿cierto? Eso que le dan uno de extra. ¿Se acuerdan ustedes que la maldición de Dios a la serpiente fue: maldita serás, sobre tu pecho andarás, polvo de la tierra comerás todos los días? O sea que la culebra no se arrastraba antes de ser maldecida por el Señor, porque el Señor le dijo que la maldición era que se arrastrara. Esa es otra causa que hace que la gente se burle y diga, entonces que la culebra era parada, pues así, tiesa. No sabemos, pero la maldición le cortó las patas o lo que tuviera y quedó arrastrada. O sea que la serpiente no era como la conocemos. Hermano, ¿se acuerdan del año pasado? Los que supieron esa noticia, encontraron un fósil. ¿Saben qué es un fósil? Encontraron dentro de rocas, abajo de mucha profundidad, bajo mucha presión, porque ha estado ahí por miles de años, encontraron un fósil de una serpiente. Le voy a mostrar más o menos, aquí está. Lo curioso es que esa serpiente tiene unas patas. Y resulta ser que sacaron un artículo porque la ciencia quedó sorprendida de que esta serpiente tuviera unas patas, un fósil. Pastor, ¿esa era la culebra del Edén? No sabemos. Pero pudo haber sido que por un proceso comenzó a ir perdiendo las patas hasta que quedó arrastrada. El caso es de que, hermano, es una serpiente que encontraron con ese tipo de cosas. Y el artículo usted lo puede leer, no es una noticia cristiana, es una noticia científica, donde encuentran esto. Hermano, por eso usted quédese quietito. Cuando usted ve algo en la Biblia que como que no concuerda con la lógica de la ciencia y todo eso, usted solamente espere, porque al rato la ciencia va a corroborar que al final esa Biblia que usted tiene, ese Dios que venimos a exaltar, es el verdadero Dios. El cielo y la tierra pasarán, pero las palabras de Dios no pasarán. Pongámonos en pie.